El CJNG invadió un orfanato rural. Jamás imaginaron quién era el jardinero que lo protegía. Son las 11:47 de la noche, cuando 4 camionetas blindadas avanzan por el camino de tierra hacia el orfanato Santa María de Los Ángeles, perdido en las montañas de Jalisco. 18 sicarios del Cártel del Sol descienden armados, convencidos de que intimidar a una monja anciana y 30 niños huérfanos será tan fácil como respirar. Lo que no saben es que el jardinero de 62 años, que lleva 5 años podando rosas en silencio, fue en otra vida el comandante Lobo de las Fuerzas Especiales, el hombre que entrenó a toda una generación de operadores de élite. El aire frío de la sierra se llena de una tensión que nadie, excepto él, puede percibir. El orfanato Santa María de Los Ángeles se levanta como una mancha blanca contra el verde oscuro de la Sierra de Jalisco, a 43 kilómetros del pueblo más cercano. 30 niños, entre 4 y 14 años, viven allí bajo el cuidado de la hermana Guadalupe, una mujer de 71 años, cuya fe es tan firme como las paredes de adobe del lugar. El orfanato sobrevive con donaciones escasas, una huerta de vegetales y el trabajo silencioso de un jardinero que llegó hace 5 años sin hacer preguntas ni dar explicaciones. Los niños lo llaman simplemente Don Mateo, el hombre que cuida las rosas rojas del jardín frontal con una paciencia que parece infinita. Nadie sabe que ese hombre de manos callosas y mirada tranquila fue alguna vez el operador más letal que México haya producido. Nadie sabe que dejó las armas después de perder a su única hija en un fuego cruzado entre militares y narcotraficantes, jurando no volver a tocar un fusil jamás. La rutina del orfanato es simple y predecible. Desayuno a las 7 de la mañana, clases improvisadas en el comedor, trabajo en la huerta por la tarde. Don Mateo se despierta cada día a las 5:30, riega las rosas, revisa las cercas y ayuda a la hermana Guadalupe con las reparaciones que el edificio de 80 años siempre necesita. Los niños lo adoran porque les enseña a plantar semillas, a reconocer las constelaciones y a tallar figuras en madera. Él nunca habla de su pasado, nunca menciona las misiones en la selva, los rescates imposibles, las medallas que dejó en un cajón olvidado. Para él, este lugar es su penitencia y su paz, el único sitio donde puede dormir sin soñar con explosiones. Pero la paz en Jalisco siempre es frágil. El Cártel del Sol ha expandido su territorio en los últimos 3 años como una mancha de aceite, absorbiendo pueblos enteros bajo su control. Su comandante regional, un hombre conocido como el Víbora, tiene 39 años y una reputación de crueldad calculada que hace temblar hasta a sus propios sicarios. El cártel controla las rutas de drogas, las extorsiones, los secuestros, y ahora busca consolidar su dominio absoluto en la sierra. El orfanato, aunque insignificante, se encuentra en un punto estratégico, un camino que conecta 2 valles clave para el transporte de mercancía. El Víbora ha decidido que ese lugar debe convertirse en un punto de control, y si la monja y los niños no cooperan, serán desplazados por la fuerza. 18 sicarios reciben la orden de convencer a la hermana Guadalupe de que entregue el orfanato o enfrente las consecuencias. Don Mateo está podando las rosas a las 6:15 de la tarde cuando escucha el rugido de los motores subiendo por el camino. 4 camionetas negras con vidrios polarizados avanzan levantando polvo, y su instinto, ese que nunca muere, aunque uno intente enterrarlo, se activa como un relámpago. Reconoce el patrón. Vehículos blindados, velocidad controlada, formación táctica. Deja las tijeras de podar sobre el banco de madera y camina hacia la entrada del orfanato, con pasos lentos, las manos en los bolsillos. Los niños están adentro cenando,
ajenos al peligro que se aproxima. La hermana Guadalupe sale al porche al escuchar el ruido, y don Mateo le hace una seña con la mano, que se quede adentro, que cierre las puertas, que mantenga a los niños callados. Las camionetas se detienen frente al portón de hierro oxidado, y 18 hombres descienden con fusiles AK-47 y pistolas en las cinturas. El líder del grupo, un sicario de 28 años apodado El Chacal, avanza con una sonrisa arrogante y golpea el portón con la culata de su arma. Don Mateo se acerca sin prisa, sus ojos grises evaluando cada detalle, posiciones, armas, niveles de entrenamiento, puntos débiles. El Chacal lo mira de arriba a abajo y suelta una carcajada. «Oye, abuelo, dile a la monja que salga. Tenemos un mensaje del patrón». Don Mateo no responde de inmediato, simplemente observa, y en ese silencio hay algo que hace que dos de los sicarios más jóvenes bajen la mirada, sin entender por qué. «Aquí no hay nada para ustedes», dice don Mateo con voz tranquila, casi suave, como si estuviera hablando del clima. El Chacal se ríe más fuerte y levanta el fusil, apuntándolo directamente al pecho del jardinero. «Viejo, no sabes con quién estás hablando. Este lugar ahora es del Cártel del Sol. O cooperan o los sacamos a todos a patadas». Don Mateo sostiene la mirada del sicario sin parpadear, y en ese momento algo cambia en el aire. Los sicarios más experimentados sienten una incomodidad inexplicable, como si estuvieran frente a un depredador disfrazado de cordero. Don Mateo da un paso atrás y habla con la misma calma. «Les doy 10 segundos para subirse a sus camionetas y largarse. No voy a repetirlo». El Chacal explota en furia y ordena a sus hombres que rompan el portón. Pero antes de que alguien se mueva, don Mateo levanta una mano y señala hacia las montañas circundantes. «Miren bien, cuenten cuántos puntos de observación hay alrededor de este lugar. Piensen cuánto tiempo les tomaría recibir refuerzos si algo sale mal. Y pregúntense si realmente quieren descubrir qué pasa cuando cruzan esa puerta. Es un farol perfecto, porque no hay nadie en las montañas, pero la forma en que lo dice, con esa certeza absoluta, planta una semilla de duda». El Chacal duda por 3 segundos, y esos 3 segundos son suficientes para que don Mateo sepa que ganó la primera ronda. Los sicarios retroceden, suben a las camionetas y se marchan. Pero todos saben que volverán con más hombres y menos paciencia. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Déjalo en los comentarios. Queremos saber dónde nos siguen. La hermana Guadalupe encuentra a don Mateo sentado en el banco del jardín a las 8:20 de la noche, mirando las estrellas con una expresión que ella nunca le había visto. Se sienta a su lado sin decir nada durante 5 minutos completos, respetando el silencio que él necesita. Finalmente, ella habla con voz suave. «Mateo, esos hombres van a volver, y cuando lo hagan no será para hablar». Don Mateo asiente lentamente, sus manos entrelazadas sobre las rodillas. «Lo sé, hermana. Por eso necesito que mañana temprano lleve a los niños al pueblo. Diga que es una excursión. Invente cualquier cosa, pero sáquelos de aquí». La monja lo mira con ojos llenos de preocupación y pregunta lo que ha querido preguntar durante 5 años. «¿Quién eres realmente, Mateo?». Don Mateo respira profundo y decide que es momento de romper el silencio que ha guardado como un voto sagrado. Le cuenta que su verdadero nombre es Mateo Salazar, que sirvió 28 años en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que lideró operaciones contra cárteles en Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Le cuenta que fue condecorado 7 veces, que entrenó a más de 200 operadores, que su nombre era sinónimo de eficiencia letal. Le cuenta también que perdió a su hija Sofía de 19 años,
Cuando una bala perdida en un operativo mal coordinado la alcanzó mientras caminaba a la universidad. Le cuenta que después de enterrarla renunció, quemó su uniforme y juró no volver a usar la violencia buscando redención en el silencio y el trabajo humilde. La hermana Guadalupe escucha sin interrumpir, y cuando él termina, coloca una mano arrugada sobre la suya. Mateo, Dios te trajo aquí por una razón. Estos niños no tienen a nadie más. Si te vas, si nos abandonas, el cártel hará lo que quiera con este lugar. Don Mateo cierra los ojos y siente el peso de una decisión que creía haber dejado atrás para siempre. Juró no volver a la violencia, pero también juró proteger a los inocentes. Y ahora esos dos juramentos chocan como trenes en la misma vía. No voy a matarlos, hermana, pero tampoco voy a dejar que les hagan daño a estos niños. Hay una diferencia. Ella asiente confiando en un hombre que, a pesar de su pasado, ha demostrado ser el más gentil de los guardianes. A las 5 de la mañana del día siguiente, don Mateo comienza a preparar el orfanato como si fuera un campo de batalla, pero sin armas letales. Revisa cada rincón del edificio. Identifica puntos de entrada, salidas de emergencia, posiciones defensivas. En el cobertizo de herramientas encuentra lo que necesita: cables de acero, cadenas, herramientas de jardinería, latas de gasolina para el generador. Su mente, entrenada durante décadas, traza un plan que no requiere disparar un solo tiro, pero que convertirá el orfanato en una trampa psicológica perfecta. Sabe que los sicarios volverán con más hombres, más arrogancia y menos paciencia, y esa combinación es su ventaja. El objetivo no es matarlos, es quebrarlos mentalmente, hacerlos huir y enviar un mensaje tan claro que el cártel del Sol decida que este lugar no vale la pena. A las 9 de la mañana, la hermana Guadalupe sube a los 30 niños en una camioneta prestada y les dice que van a visitar el mercado del pueblo. Los niños celebran emocionados sin saber que están siendo evacuados. Don Mateo se despide de cada uno con una sonrisa tranquila, revolviendo el cabello de los más pequeños y prometiendo que cuando regresen las rosas estarán más bonitas que nunca. Cuando la camioneta desaparece por el camino de tierra, él se queda solo en el orfanato vacío, rodeado de silencio y recuerdos. Por primera vez en 5 años permite que el comandante Lobo despierte dentro de él, no para matar, sino para proteger. Es una línea delgada, pero es la única que puede caminar sin traicionar su promesa. Durante las siguientes 6 horas, don Mateo transforma el orfanato en un laberinto de trampas no letales, pero devastadoramente efectivas. Coloca cables de acero a la altura de los tobillos en los pasillos oscuros. Asegura cadenas en las puertas para que se traben desde adentro. Esparce aceite de motor en las escaleras de madera. En el jardín entierra latas vacías, llenas de piedras conectadas a cuerdas invisibles. Alarmas improvisadas que sonarán si alguien pisa donde no debe. Desconecta las luces eléctricas y coloca velas estratégicamente para crear sombras confusas. No tiene armas, pero tiene algo mejor: conocimiento absoluto del terreno y la capacidad de convertir el miedo en su arma más poderosa. Cuando termina, se sienta en el porche con una taza de café y espera. A las 7:34 de la noche, tal como lo predijo, las camionetas regresan. Esta vez son 6 vehículos y 32 sicarios, el doble de la fuerza anterior. El chacal desciende con una sonrisa de venganza y grita hacia el orfanato: «¡Viejo idiota! Se te acabó el tiempo. Sal con la monja y los niños o entramos y los sacamos a golpes». Don Mateo se pone de pie lentamente, camina hasta el portón y lo abre de par en par, invitándolos a entrar con un gesto de la mano. Los sicarios se miran entre sí, confundidos por la falta de resistencia.
El chacal ordena avanzar y los 32 hombres cruzan el portón, sin saber que acaban de entrar al territorio del depredador más peligroso que jamás enfrentarán. Don Mateo retrocede hacia la oscuridad del edificio y su voz resuena en la noche. Bienvenidos. Espero que hayan traído linternas. Los sicarios avanzan en formación desorganizada, confiados en su superioridad numérica y armamento. El chacal lidera el grupo principal hacia la entrada del orfanato, mientras otros 8 hombres rodean el edificio para cubrir las salidas. La oscuridad dentro del orfanato es absoluta. Las velas que don Mateo colocó proyectan sombras danzantes que distorsionan las proporciones de los pasillos. El primer sicario que cruza el umbral pisa un cable de acero oculto y cae de bruces, su fusil disparándose accidentalmente hacia el techo. El estruendo provoca pánico instantáneo. 3 sicarios más disparan hacia las sombras, creyendo que están bajo ataque. Don Mateo observa desde una posición elevada en el segundo piso, invisible, contando cada error que cometen. No necesita armas, solo necesita que se destruyan a sí mismos. El chacal grita órdenes intentando restaurar el control, pero el caos ya se ha desatado. 2 sicarios suben las escaleras resbaladizas y caen rodando, golpeándose contra las paredes. Otro grupo intenta forzar una puerta que don Mateo aseguró con cadenas. Cuando finalmente la rompen, encuentran solo un cuarto vacío con una ventana abierta y el sonido del viento. Las latas llenas de piedras comienzan a sonar en el jardín, activadas por los hombres que rodean el edificio, creando la ilusión de que hay movimiento en todas direcciones. Los sicarios disparan hacia los sonidos, hacia las sombras, hacia nada. Don Mateo se mueve entre ellos como un fantasma, usando pasadizos que solo él conoce, apareciendo por un segundo para derribar a un sicario con un golpe preciso en la nuca y desapareciendo antes de que alguien pueda reaccionar. A las 8:01 de la noche, el chacal ha perdido el control total de su grupo. 5 sicarios están inconscientes, 3 tienen tobillos torcidos por las trampas y el resto dispara frenéticamente contra enemigos imaginarios. Don Mateo usa una técnica que aprendió en operaciones psicológicas. Susurra desde las sombras, palabras apenas audibles que se mezclan con el viento. ¿Cuántos son ustedes? Yo cuento 32. Ahora cuenten cuántos quedan en pie. Los sicarios comienzan a mirarse entre sí con desconfianza, preguntándose si realmente están solos o si hay un equipo entero esperándolos. El miedo, ese enemigo invisible, hace más daño que cualquier bala. Don Mateo lo sabe y lo explota sin piedad. El chacal desesperado ordena la retirada. Los sicarios arrastran a sus compañeros heridos hacia las camionetas, disparando hacia atrás sin apuntar, solo para sentirse seguros. Don Mateo los deja ir sin perseguirlos, observando desde la ventana del segundo piso cómo huyen en desorden total. Cuando el último vehículo desaparece por el camino, él se permite exhalar por primera vez en 2 horas. No disparó un solo tiro, no mató a nadie, pero envió un mensaje claro. Este lugar está protegido por alguien que sabe exactamente lo que hace. Se sienta en el suelo del pasillo, temblando, no de miedo, sino de la adrenalina que creía haber dejado atrás. La promesa que hizo sobre la tumba de su hija sigue intacta, pero sabe que la próxima vez el cártel no enviará sicarios, enviarán algo peor. A las 10 de la noche, don Mateo limpia las trampas, restaura el orden en el orfanato y se sienta en el porche a esperar el regreso de la hermana Guadalupe y los niños. Cuando la camioneta llega a las 11:40, los niños bajan riendo y contando historias del mercado, ajenos a la batalla silenciosa que se libró en su hogar.
La hermana Guadalupe lo mira a los ojos y ve la verdad sin necesidad de palabras. Él asiente levemente, confirmando que todo está bien por ahora. Esa noche, mientras los niños duermen, don Mateo se arrodilla frente a una pequeña fotografía de su hija, que guarda en su cuarto, y le habla en silencio. Sofía, no rompí mi promesa, no los maté, pero tampoco los dejé ganar. Espero que entiendas. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, don Mateo está podando las rosas. Cuando un vehículo civil sube por el camino, desciende un hombre de 53 años, vestido con ropa sencilla, pero con una postura militar inconfundible. Se acerca lentamente y se detiene frente al jardinero. Comandante Lobo dice con respeto. Don Mateo levanta la vista sorprendido. El hombre se presenta. Soy el capitán Ruiz, Fuerzas Especiales, retirado. Serví bajo su mando en Michoacán hace 15 años. Escuché rumores de que un jardinero en la sierra hizo huir a 30 sicarios sin disparar un tiro. Supe que era usted. Don Mateo no responde de inmediato, pero finalmente asiente. El capitán Ruiz continúa. El Cártel del Sol no va a olvidar esto. Van a mandar a alguien peor. Necesita ayuda, comandante. Don Mateo está a punto de rechazar la oferta cuando el capitán Ruiz añade algo que cambia todo. No estoy solo. Hay 12 de nosotros. Todos retirados, todos entrenados por usted. Vivimos en pueblos cercanos trabajando en silencio, pero nunca olvidamos lo que nos enseñó. Si nos da la orden, venimos no para matar, sino para proteger, como usted nos enseñó. Don Mateo siente algo que no había sentido en años. Esperanza. No está solo. La semilla que plantó durante décadas de entrenamiento germinó en hombres que comparten su código. Acepta con un apretón de manos y el capitán Ruiz promete regresar con su equipo en 48 horas. Mientras el vehículo se aleja, don Mateo mira las rosas y sonríe por primera vez en mucho tiempo. El Cártel del Sol cree que está enfrentando a un viejo jardinero. Están a punto de descubrir que despertaron a una leyenda, y las leyendas nunca pelean solas. ¿Qué opinas de la decisión de don Mateo? ¿Crees que hizo lo correcto al defenderse sin matar, o debería haber actuado con más dureza? Déjanos tu opinión en los comentarios. El víbora recibe el reporte del chacal a las 2 de la tarde del día siguiente, y su reacción es de furia contenida que hace temblar las paredes de su oficina en Guadalajara. 32 sicarios humillados por un solo hombre, 5 hospitalizados, 0 bajas enemigas. Es una vergüenza que no puede permitir, no solo por orgullo, sino porque la reputación del Cártel del Sol se construye sobre el miedo absoluto. Si un jardinero puede hacerlos huir, otros comenzarán a resistir. El víbora toma una decisión. Enviará a su mejor operador, un exmilitar corrupto conocido como el Escorpión, un hombre de 42 años que dejó las fuerzas especiales hace 8 años para trabajar como sicario de élite. El Escorpión tiene un historial de 17 ejecuciones exitosas, todas contra objetivos difíciles. Le dan una orden simple: eliminar al jardinero y quemar el orfanato como mensaje. El Escorpión llega a la zona a las 9 de la mañana del tercer día, acompañado de 6 sicarios entrenados en tácticas militares. A diferencia del chacal, él no subestima a su objetivo. Estudia el terreno desde las montañas circundantes usando binoculares. Observa los movimientos del orfanato. Identifica patrones. Ve a don Mateo trabajando en el jardín, a los niños jugando, a la hermana Guadalupe colgando ropa. Reconoce inmediatamente que el jardinero se mueve con economía de movimientos, con conciencia situacional constante. Este no es un civil, murmura para sí mismo. Decide esperar hasta la noche cuando los niños estén dormidos para minimizar testigos. El Escorpión es eficiente, pero no es cruel sin propósito.
Esa distinción lo hace más peligroso. Mientras tanto, el capitán Ruiz y 11 exoperadores llegan al orfanato a las 4 de la tarde, en vehículos civiles discretos. Don Mateo los recibe en el jardín, y la reunión es breve, pero cargada de respeto mutuo. Estos hombres tienen entre 35 y 58 años, todos retirados, todos viviendo vidas ordinarias como mecánicos, maestros, choeres. Pero cuando don Mateo les explica la situación, la transformación es instantánea. Posturas se enderezan, miradas se enfocan, el entrenamiento dormido despierta. Don Mateo traza un plan defensivo en la tierra con un palo. Perímetros de seguridad, rotaciones de vigilancia, protocolos de evacuación para los niños. Nadie dispara a menos que yo lo ordene. Nadie mata a menos que no haya otra opción. ¿Entendido? Los dos se asienten al unísono. Son lobos viejos, pero siguen respondiendo al llamado de su líder. A las 8:43 de la noche, el Escorpión y su equipo avanzan el orfanato en silencio absoluto, usando visión nocturna y supresores en sus armas. Son profesionales, y eso los hace letales. Pero don Mateo y su equipo también son profesionales y tienen la ventaja del terreno. El primer sicario que cruza el perímetro exterior es detectado por un exoperador apostado en un árbol. Una señal silenciosa alerta a todo el equipo. Don Mateo da la orden. Dejen que entren al jardín. Quiero que vean contra qué se enfrentan. Los sicarios avanzan hasta estar a 20 metros del edificio, y entonces 12 linternas se encienden simultáneamente, iluminándolos como en un escenario. El Escorpión levanta la mano ordenando alto, y por primera vez en años, siente algo parecido al respeto por un enemigo. Don Mateo sale del edificio con las manos vacías, seguido por los 12 exoperadores, todos sin armas visibles, pero con una presencia que comunica peligro absoluto. El Escorpión baja su fusil lentamente y da un paso adelante. Tú eres el jardinero, dice, no como pregunta sino como confirmación. Don Mateo asiente. Y tú eres el Escorpión. Te reconozco. Serviste en el batallón 14 antes de desertar. El Escorpión se tensa, sorprendido de que alguien conozca su pasado. ¿Quién eres? Don Mateo responde con calma. Soy el hombre que entrenó a tu comandante. Soy el comandante Lobo. El silencio que sigue es absoluto. El Escorpión conoce ese nombre. Todos en las fuerzas especiales lo conocen. Es una leyenda, un fantasma, un mito, y está parado frente a él protegiendo un orfanato. El Escorpión baja su arma completamente y ordena a sus hombres hacer lo mismo. Comandante, no sabía que era usted. Si lo hubiera sabido, don Mateo lo interrumpe. No importa lo que hubieras hecho. Lo que importa es lo que vas a hacer ahora. Puedes regresar con tu patrón y decirle que este lugar está protegido. O puedes intentar cumplir tu misión y descubrir que 13 exoperadores de élite no van a dejarte pasar. Tú decides. El Escorpión mira a los hombres detrás de don Mateo. Reconoce la postura, el entrenamiento, la determinación. Sabe que si ataca, será una masacre de ambos lados, y no hay garantía de que gane. Toma una decisión que sorprende a todos. Comandante, le debo respeto, pero mi patrón no va a aceptar un no. Va a mandar más hombres, más armas. Esto no termina aquí. Don Mateo asiente, esperando esa respuesta. Lo sé. Por eso voy a terminar esto de otra manera. Dile a tu patrón que el comandante Lobo salió de su retiro. Dile que si quiere este orfanato, va a tener que pasar sobre mí y sobre todos los hombres que entrené. Y dile que si es inteligente, buscará otro camino para su mercancía. El Escorpión sostiene la mirada del comandante por 5 segundos completos. Luego asiente con respeto
y ordena la retirada. Mientras los sicarios se alejan, uno de los ex operadores pregunta: «Comandante, ¿por qué lo dejó ir?». Don Mateo responde sin apartar la vista del horizonte: «Porque él todavía tiene honor, y porque necesito que lleve un mensaje que haga pensar al víbora 2 veces antes de regresar». Esa noche el orfanato duerme protegido por 13 guardianes silenciosos que juraron no fallar. El víbora recibe el mensaje del escorpión a las 11 de la mañana del día siguiente, y su reacción es una mezcla de incredulidad y cálculo frío. El comandante Lobo, una leyenda que creía muerta o desaparecida, está vivo y protegiendo un orfanato insignificante en la sierra. Es una situación absurda, pero también peligrosa. El víbora sabe que enfrentar a un grupo de exoperadores de élite en su propio terreno sería costoso, quizás demasiado costoso para un objetivo que en realidad no es estratégicamente vital. Pero retroceder públicamente sería mostrar debilidad, y la debilidad en el mundo del narco es una sentencia de muerte. Convoca a una reunión con sus comandantes y plantea una pregunta: ¿vale este orfanato? La respuesta no es unánime, y eso le da una salida. Mientras el cártel del Libera, Don Mateo y su equipo usan el tiempo para fortalecer las defensas del orfanato. Y más importante, para contactar aliados en las autoridades. El capitán Ruiz tiene un compadre, el comandante Héctor Morales, que trabaja en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en Guadalajara. Morales es uno de los pocos funcionarios que no está en la nómina del cártel. Un hombre de 50 años que ha sobrevivido 7 intentos de asesinato por su terquedad en perseguir casos imposibles. Ruiz lo contacta a las 3 de la tarde y le explica la situación. Morales escucha en silencio y luego dice algo que cambia el juego. Si el comandante Lobo está dispuesto a testificar sobre las operaciones del Cártel del Sol en la sierra, puedo construir un caso que desmantelará su estructura regional. Pero necesito pruebas, nombres, ubicaciones. Don Mateo acepta la propuesta con una condición: que la operación se ejecute rápido, antes de que el cártel decida atacar de nuevo. Morales promete movilizar recursos y coordinar con unidades de élite de la Policía Federal. Pero hay un problema. Necesitan inteligencia actualizada sobre las operaciones del cártel, y la única forma de obtenerla es infiltrándose en su red de información. Aquí es donde entra en juego una figura inesperada: el escorpión. Esa misma noche, a las 9:20, el ex-sicario regresa al orfanato solo, sin armas, con las manos levantadas. Don Mateo lo recibe con cautela. ¿Qué quieres? El escorpión responde con voz cansada: quiero salir. Estoy harto de trabajar para animales. Si me da inmunidad, le doy todo lo que necesita para destruir al víbora. La oferta es arriesgada, pero Don Mateo reconoce la sinceridad en los ojos del escorpión. Este hombre no es un monstruo, es un soldado que tomó el camino equivocado y ahora busca redención. Don Mateo contacta al comandante Morales, quien acepta negociar inmunidad a cambio de información completa. Durante las siguientes 48 horas, el escorpión entrega nombres, ubicaciones de bodegas, rutas de transporte, estructuras de mando. Es un tesoro de inteligencia que Morales usa para diseñar una operación coordinada que involucrará a 120 agentes federales y 30 operadores de élite. El plan es ambicioso: golpear simultáneamente 5 ubicaciones clave del Cártel del Sol en un radio de 80 kilómetros, desmantelando su capacidad operativa en la región. La fecha se fija para dentro de 5 días. Mientras tanto, el víbora toma su propia decisión. Ha concluido que el orfanato no vale el costo de enfrentar al comandante Lobo y su equipo, pero no puede retroceder sin salvar la cara. Ordena un ataque final,
no para tomar el orfanato, sino para destruirlo completamente. Un bombardeo con granadas y fuego que no deje nada en pie. Si no puede controlarlo, lo borrará del mapa. Programa el ataque para la madrugada del quinto día, exactamente 12 horas antes de que la operación federal esté lista. Es una carrera contra el tiempo, y don Mateo no sabe que el reloj está corriendo. El Escorpión, sin embargo, escucha rumores dentro de la red del cártel y alerta a don Mateo a las 6 de la tarde del cuarto día. Comandante, van a atacar mañana al amanecer. No con sicarios, sino con explosivos. Quieren quemar el lugar. Don Mateo toma la decisión más difícil de su vida: evacuar el orfanato completamente. A las 7 de la noche, la hermana Guadalupe y los 30 niños son trasladados en secreto a una iglesia en el pueblo más cercano bajo la protección de 6 exoperadores. Los otros 6 se quedan con don Mateo para defender el edificio vacío, no porque tenga valor material, sino porque es un símbolo. Si dejamos que lo quemen sin resistencia, habremos perdido, explica don Mateo a su equipo. Los hombres asienten, entendiendo que a veces las batallas no se pelean por territorio, sino por principios. Preparan defensas improvisadas, no para ganar, sino para resistir el tiempo suficiente hasta que llegue el amanecer y con él la operación federal. Es una apuesta desesperada, pero es la única que tienen. A las 4:52 de la madrugada del quinto día, 8 camionetas del Cártel del Sol se detienen frente al orfanato. 40 sicarios descienden, armados con lanzagranadas, fusiles y bidones de gasolina. El víbora no vino personalmente, pero envió a su segundo al mando, un hombre conocido como el Cuervo, con órdenes claras: arrasar el lugar. Don Mateo y sus 6 compañeros observan desde posiciones ocultas, sabiendo que están en desventaja numérica y de armamento. Pero tienen algo que los sicarios no tienen: disciplina absoluta y la voluntad de morir por algo que vale la pena. El Cuervo grita hacia el orfanato: «Comandante Lobo, si estás ahí, sal ahora o quema con tu edificio». Don Mateo no responde. Simplemente espera contando los segundos, rezando porque el amanecer llegue rápido. El Cuervo ordena el ataque a las 5:02 de la madrugada. La primera granada impacta contra el ala este del orfanato, destrozando ventanas y encendiendo las cortinas. Don Mateo y su equipo responden con fuego selectivo, no para matar, sino para contener, obligando a los sicarios a cubrirse y ralentizando su avance. Cada disparo es calculado, cada movimiento es preciso. Los exoperadores usan el edificio como laberinto, moviéndose entre habitaciones, disparando desde ángulos inesperados, creando la ilusión de que son más de los que realmente son. El Cuervo, frustrado por la resistencia, ordena lanzar más granadas. El orfanato comienza a arder, el humo llena los pasillos, y don Mateo sabe que no pueden resistir mucho más. Mira su reloj. 5:37. Faltan 23 minutos para que la operación federal comience. 23 minutos que parecen una eternidad. En ese momento crítico, algo inesperado sucede. Desde las montañas circundantes, disparos de francotirador comienzan a impactar cerca de los sicarios, no para herirlos, sino para asustarlos. Don Mateo reconoce el patrón. Son los 6 exoperadores que escoltaron a los niños que regresaron en secreto para proporcionar apoyo. El capitán Ruiz se comunica por radio. «Comandante, no podíamos dejarlos solos. Resistimos juntos». Don Mateo siente una oleada de emoción que no puede permitirse en este momento, pero la guarda para después. Con el apoyo de los francotiradores, el equilibrio cambia. Los sicarios, creyendo que están rodeados por un equipo mucho más grande, comienzan a dudar. El Cuervo grita órdenes,
pero su autoridad se desmorona bajo el fuego preciso que viene de todas direcciones. A las 5:54 de la mañana, el sonido de helicópteros rompe el aire. 3 helicópteros de la Policía Federal aparecen sobre el horizonte, seguidos por convoyes de vehículos blindados que suben por el camino. La operación federal ha comenzado 6 minutos antes de lo planeado, alertados por el comandante Morales, quien escuchó los reportes de explosiones en la sierra. Los sicarios entran en pánico total. El Cuervo ordena la retirada, pero es demasiado tarde. Los vehículos federales bloquean las salidas y los helicópteros iluminan el área con reflectores cegadores. 23 sicarios son capturados en el acto, incluyendo al Cuervo. Los otros 17 intentan huir a pie por las montañas, pero son interceptados por unidades tácticas. Don Mateo y su equipo salen del orfanato en llamas, tosiendo humo, pero vivos. La batalla ha terminado. El comandante Morales desciende de uno de los helicópteros y camina hacia Don Mateo con una mezcla de respeto y alivio. «Comandante Lobo, pensé que llegaríamos a encontrar los muertos. ¿Cómo diablos resistieron?» Don Mateo, cubierto de hollín y sangre de heridas menores, simplemente señala a los 12 hombres que lo acompañan. «No fui yo solo, fueron ellos. Fueron todos». Morales asiente y entrega una noticia que cambia todo. La operación fue un éxito total. Capturamos a 83 miembros del Cártel del Sol en 5 ubicaciones simultáneas. Decomisamos 4 toneladas de drogas, 17 vehículos blindados y suficiente evidencia para procesar a toda la estructura de mando. Y tenemos al Vivíbora. Lo arrestamos en su casa en Guadalajara hace 20 minutos. Don Mateo cierra los ojos y exhala, sintiendo el peso de 5 días de tensión disolverse en un instante. Pero la victoria tiene un costo. El orfanato está destruido, las paredes ennegrecidas, el techo colapsado, las rosas del jardín pisoteadas y quemadas. Don Mateo camina entre los escombros, recogiendo fragmentos de lo que fue su hogar durante 5 años. Encuentra la fotografía de su hija milagrosamente intacta, bajo una viga caída, y la sostiene contra su pecho. La hermana Guadalupe llega con los niños a las 7 de la mañana, y cuando ven el edificio destruido, algunos lloran. Pero la monja, con una fe inquebrantable, les dice: «Un edificio se puede reconstruir. Lo importante es que todos estamos vivos, y eso es gracias a don Mateo y sus amigos». Los niños rodean al jardinero abrazándolo, y él siente algo que no había sentido desde la muerte de su hija. Familia. El comandante Morales se acerca a don Mateo con una propuesta. «Comandante, su testimonio y el del Escorpión son clave para asegurar condenas. Necesito que venga a Guadalajara y declare formalmente. Además, el gobierno está dispuesto a financiar la reconstrucción del orfanato como reconocimiento a su servicio». Don Mateo acepta, pero con una condición. «Quiero que mis hombres sean reconocidos también. Ellos arriesgaron sus vidas sin pedir nada a cambio. Merecen ser recordados como héroes, no como fantasmas». Morales promete hacerlo, y durante las siguientes semanas, los 13 exoperadores se convierten en figuras públicas, entrevistados por medios, honrados por autoridades. Pero para ellos el verdadero honor es saber que salvaron 30 vidas inocentes y desmantelaron una organización criminal que aterrorizaba la región. El Escorpión, cumpliendo su parte del acuerdo, testifica durante 18 horas seguidas, entregando detalles que llevan a la captura de 37 miembros adicionales del cártel en operaciones subsecuentes. Recibe inmunidad y protección de testigos y desaparece en un programa de reubicación. Antes de irse, pide hablar con don Mateo una última vez. Se encuentran en una sala de la fiscalía
y el escorpión dice con voz quebrada: «Comandante, pasé 8 años siendo el hombre equivocado. Gracias por recordarme quién era antes de perderme». Don Mateo coloca una mano en su hombro y responde: «Nunca es tarde para encontrar el camino de regreso. Cuídate, soldado». Es la última vez que se ven, pero ambos saben que esa conversación cambió algo fundamental en el alma del escorpión. Ahora viene la parte más intensa de esta historia. Lo que sigue es el momento que definirá todo. No te lo pierdas. 3 meses después del ataque, el orfanato ha sido completamente reconstruido con fondos del gobierno federal y donaciones privadas que llegaron de todo el país después de que la historia se hiciera pública. El nuevo edificio es más grande, más seguro, con sistemas de seguridad modernos y un jardín restaurado donde las rosas rojas vuelven a florecer. Don Mateo supervisa cada detalle de la reconstrucción, asegurándose de que el lugar mantenga su esencia humilde a pesar de las mejoras. Los 30 niños regresan con celebración y lágrimas de alegría, y la hermana Guadalupe bendice cada habitación con agua bendita. Es un nuevo comienzo, pero las cicatrices de la batalla permanecen en los corazones de quienes la vivieron. El juicio contra el Víbora y 82 miembros del Cártel del Sol comienza en octubre y se convierte en el proceso más grande contra el crimen organizado en la historia de Jalisco. Don Mateo testifica durante 2 días completos, narrando con precisión clínica las operaciones del cártel, los ataques al orfanato y la estructura de mando que el escorpión reveló. Su testimonio es devastador, respaldado por evidencia física, grabaciones y documentos incautados. El Víbora, sentado en el banquillo de los acusados, mira a don Mateo con odio puro, pero no puede hacer nada. Las pruebas son abrumadoras. El fiscal solicita sentencias que suman más de 100 años de prisión combinados para todos los acusados. El veredicto se espera para diciembre. Mientras tanto, don Mateo recibe una visita inesperada. Un hombre de 38 años, vestido con traje formal, llega al orfanato y pide hablar con él. Se presenta como el licenciado Andrés Salazar, abogado de derechos humanos. Don Mateo reconoce el apellido inmediatamente. Es su sobrino, el hijo de su hermano menor que murió hace 15 años. No se habían visto desde el funeral de Sofía cuando la familia se fracturó por el dolor. Andrés explica que siguió la historia en las noticias y sintió la necesidad de reconectar. Tío Mateo, pasé años enojado contigo por alejarte de la familia, pero ahora entiendo que necesitabas encontrar tu propio camino. Lo que hiciste aquí, Sofía estaría orgullosa. Don Mateo abraza a su sobrino y por primera vez en años siente que la herida de perder a su hija comienza a sanar. Andrés le cuenta que ha estado trabajando en casos de comunidades rurales afectadas por el crimen organizado y que la historia del orfanato ha inspirado a otras comunidades a resistir. Tío, tu ejemplo demostró que es posible enfrentar al narco sin convertirse en ellos. Hay 12 pueblos en Jalisco que están organizando comités de autodefensa legales, entrenados por exmilitares siguiendo tu modelo. Estás iniciando un movimiento. Don Mateo escucha con humildad, nunca imaginando que su decisión de proteger 30 niños tendría un impacto tan amplio. Acepta reunirse con líderes comunitarios para compartir su experiencia, no como héroe, sino como maestro. Es el comienzo de una nueva misión, una que no requiere armas, sino sabiduría. El veredicto del juicio llega el 15 de diciembre. El Víbora es sentenciado a 63 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. 81 miembros del cártel reciben sentencias que van desde 15 hasta 45 años. Solo uno es absuelto por falta de pruebas suficientes.
Es una victoria histórica para el sistema de justicia mexicano. Y el comandante Morales es promovido a director de operaciones especiales. En su discurso de aceptación, dedica el logro a don Mateo y los 13 exoperadores, que arriesgaron todo sin esperar reconocimiento. Ellos nos recordaron que el verdadero heroísmo no está en la violencia, sino en la protección de los inocentes, dice ante las cámaras. Don Mateo observa la transmisión desde el orfanato, rodeado de niños, y sonríe discretamente. Esa noche, don Mateo reúne a los 12 exoperadores en el jardín del orfanato para una cena de celebración. La hermana Guadalupe prepara pozole y tamales, y los niños cantan canciones de agradecimiento. Es un momento de paz profunda, el tipo de paz que solo se gana después de atravesar el fuego. El capitán Ruiz levanta su copa y propone un brindis por el comandante Lobo, que nos enseñó a pelear. Pero más importante, nos enseñó a proteger. Los 13 hombres brindan, y don Mateo responde con voz emocionada: ¿No? Padres, por ustedes que respondieron al llamado cuando más se necesitaba por la hermandad que nunca muere. Es un momento que ninguno de ellos olvidará. Un recordatorio de que los lazos forjados en el servicio son más fuertes que cualquier adversidad. Antes de que la noche termine, don Mateo camina solo hacia el jardín de rosas y se arrodilla frente a la planta más grande, la que sobrevivió al fuego. Saca la fotografía de Sofía de su bolsillo y la sostiene contra su corazón. Lo hice, mi hija. Protegí a estos niños sin convertirme en lo que juré no ser. Espero que donde estés puedas perdonarme por todo el tiempo que pasé perdido. Una brisa suave mueve las rosas, y don Mateo siente, quizás por primera vez desde su muerte, que su hija está en paz. Y con esa certeza, él también encuentra la paz que buscó durante 5 años. El jardinero que fue comandante, el guerrero que se convirtió en guardián, finalmente ha completado su redención. 6 meses después del juicio, el orfanato se ha convertido en un modelo de resiliencia comunitaria. Recibe visitas de organizaciones internacionales, académicos que estudian estrategias de resistencia no violenta y comunidades que buscan replicar el modelo de protección. Don Mateo, incómodo con la atención, delega la mayoría de las entrevistas a la hermana Guadalupe y al capitán Ruiz. Él prefiere seguir siendo el jardinero, el hombre que enseña a los niños a plantar semillas y a mirar las estrellas, pero su influencia se extiende más allá de lo que puede controlar. El gobierno de Jalisco lanza un programa piloto llamado Guardianes Comunitarios, entrenando a exmilitares y policías retirados para proteger escuelas y orfanatos en zonas de riesgo. Don Mateo es nombrado asesor honorario, aunque rara vez asiste a reuniones oficiales. Una tarde de abril, don Mateo recibe una carta inesperada. Es del Escorpión, enviada desde una ubicación no revelada. La carta es breve, pero profunda. Comandante, llevo 8 meses viviendo como civil, trabajando en construcción, intentando ser un hombre diferente. Cada día es difícil, pero recuerdo lo que me dijo. Nunca es tarde para encontrar el camino de regreso. Gracias por no rendirse conmigo. Algún día, cuando sea seguro, me gustaría visitarlo y ayudar en el orfanato. Hasta entonces, sepa que su ejemplo me salvó la vida. Don Mateo guarda la carta en una caja de madera, donde conserva objetos importantes. La fotografía de Sofía, una medalla militar, y ahora la prueba de que la redención es posible incluso para quienes cayeron más bajo. El impacto del caso del orfanato también alcanza niveles políticos. El Congreso de Jalisco aprueba una ley que aumenta las penas para crímenes contra instituciones educativas y de protección infantil, conocida informalmente
como ley, comandante, lobo. Don Mateo se opone al nombre, argumentando que la ley debería honrar a los niños, no a él. Pero la propuesta ya está en marcha. Durante la ceremonia de firma, el gobernador invita a don Mateo al estrado y aunque él se resiste, finalmente acepta por respeto a la hermana Guadalupe, quien insiste en que su presencia es importante. Cuando el gobernador le entrega una placa conmemorativa, don Mateo la acepta con humildad y dice solo una frase: «Esta ley no me honra a mí. Honra a 30 niños que merecían estar seguros y a 13 hombres que recordaron por qué sirvieron». Mientras tanto, los 13 exoperadores han encontrado nuevos propósitos. Algunos se han unido al programa Guardianes Comunitarios. Otros trabajan como instructores de seguridad para escuelas rurales. Y 2 han abierto una academia de artes marciales para jóvenes en riesgo. El capitán Ruiz se convierte en coordinador regional del programa Viajando por Jalisco, para establecer redes de protección. Cada 6 meses, los 13 se reúnen en el orfanato para una cena de hermandad, un ritual que don Mateo insiste en mantener. «No importa dónde estemos o qué hagamos», les dice, «siempre seremos una manada, y las manadas no se abandonan. Es un código que todos respetan, un lazo que trasciende el tiempo y la distancia». En julio, el orfanato celebra su aniversario de reconstrucción con una fiesta que reúne a más de 200 personas. Niños, exoperadores, autoridades, donantes y familias de la comunidad. Hay música, comida, juegos y un momento especial donde cada niño planta una rosa en el jardín, simbolizando crecimiento y esperanza. Don Mateo observa desde el porche abrumado por la transformación de un lugar que estuvo a punto de ser destruido. La hermana Guadalupe se sienta a su lado y le dice: «Mateo, mira lo que Dios hizo a través de ti. De las cenizas creció algo hermoso». Él responde con voz suave: «No fue Dios solo, hermana. Fue usted, los niños, mis compadres, todos. Yo solo fui una pieza». Ella sonríe y replica: «Sí, pero fuiste la pieza que mantuvo todo unido cuando más importaba». Esa noche, después de que todos se han ido, don Mateo camina por el jardín bajo la luz de la luna llena. Las rosas rojas brillan con un tono casi mágico, y el aire huele a tierra húmeda y esperanza. Se detiene frente a la rosa más grande, la que sobrevivió al fuego, y habla en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo: «Sofía, si puedes verme, quiero que sepas que finalmente entiendo. No podía salvarte a ti, pero pude salvar a estos niños, y eso tiene que ser suficiente». Una lágrima rueda por su mejilla, pero no es de tristeza, es de aceptación, de paz, de cierre. El jardinero que fue comandante ha encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar es exactamente donde está parado, entre las rosas, protegiendo a los inocentes, viviendo con honor. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de esta historia hasta ahora? ¿Qué parte te sorprendió más? Déjanos tu comentario. Queremos saber qué piensas. 2 años después de la batalla del orfanato, don Mateo celebra sus 64 cumpleaños, rodeado de una familia que eligió, no por sangre, sino por lealtad y amor. El orfanato ahora alberga a 42 niños, expandido gracias a donaciones continuas y el apoyo del programa Guardianes Comunitarios. 3 de los niños originales que vivieron el ataque han crecido y decidieron estudiar carreras de servicio. Uno quiere ser médico, otra aspira a ser maestra, y el tercero sueña con unirse a las fuerzas especiales para proteger a otros, como don Mateo los protegió a ellos. Cuando le cuentan sus planes, don Mateo siente un orgullo que no puede expresar con palabras. El legado no está en las medallas o los reconocimientos, sino en las vidas que tocó y transformó. El Cártel del Sol
desmantelado en su estructura regional, nunca se recuperó completamente. Aunque la organización sigue existiendo en otras partes de México, su presencia en Jalisco se redujo en un 73%. Según reportes de la Fiscalía Especial, 147 miembros fueron arrestados en operaciones subsecuentes durante los 2 años siguientes, y las rutas de tráfico que controlaban fueron interceptadas por autoridades federales. El comandante Morales, ahora director nacional de Operaciones Especiales, atribuye el éxito a la inteligencia proporcionada por el Escorpión y al efecto dominó que el caso del orfanato generó. Cuando la gente vio que era posible resistir y ganar, otros se atrevieron a denunciar. Ese fue el verdadero golpe al cártel, declara en una entrevista nacional. Don Mateo recibe una última visita inesperada en septiembre de ese año. Un hombre de 40 años con cicatrices en el rostro y una cojera leve llega al orfanato pidiendo hablar con él. Es el Escorpión finalmente saliendo de las sombras después de cumplir su parte del acuerdo de protección de testigos. Se abrazan como viejos camaradas y el Escorpión cuenta su historia. Trabajó en construcción, se casó, tuvo una hija y ahora quiere devolver algo de lo que tomó. Comandante, quiero trabajar aquí. No necesito sueldo, solo necesito propósito. Déjeme ayudar a proteger a estos niños. Don Mateo acepta sin dudar, y el Escorpión se convierte en el instructor de seguridad del orfanato, enseñando a los niños mayores defensa personal y conciencia situacional. Es una redención completa, un círculo cerrado. El programa Guardianes Comunitarios se expande a 11 estados de México, protegiendo 128 instituciones educativas y orfanatos. Más de 300 exmilitares y policías retirados se han unido entrenados bajo los principios que don Mateo estableció. Proteger sin matar, defender sin convertirse en el enemigo. El impacto es medible. Las extorsiones a escuelas en zonas protegidas disminuyeron en un 82% y los secuestros de menores en esas áreas se redujeron a 0. El modelo es estudiado por organizaciones internacionales como un ejemplo de cómo las comunidades pueden resistir al crimen organizado sin militarización excesiva. Don Mateo, siempre humilde, insiste en que el crédito pertenece a los hombres y mujeres que ejecutan el trabajo diario, no a él. En diciembre, el orfanato organiza una ceremonia especial para honrar a los 13 exoperadores que defendieron el lugar. Se erige un monumento en el jardín, una placa de bronce con los nombres de los 13 y una inscripción que dice: «Aquí se pararon 13 guardianes cuando nadie más lo haría». Su valor salvó 30 vidas y encendió una luz en la oscuridad. Los 13 hombres asisten con sus familias, algunos llorando abiertamente, otros en silencio respetuoso. Don Mateo da un discurso breve. Hermanos, lo que hicimos aquí no fue extraordinario, fue lo correcto. Y lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. Gracias por recordarme que nunca estuve solo. Es un momento de cierre, de reconocimiento, de hermandad eterna. La hermana Guadalupe, ahora de 73 años, anuncia su retiro parcial delegando la administración diaria del orfanato a una directora más joven, pero manteniendo su presencia como consejera espiritual. En su discurso de despedida, dice algo que resume todo. Este lugar sobrevivió porque un hombre decidió que 30 niños valían más que su propia paz, y porque 13 hombres decidieron que la hermandad es más fuerte que el miedo. Esa es la lección que debemos llevar siempre. Los niños le cantan una canción de despedida, y don Mateo le entrega un ramo de rosas rojas del jardín, las mismas que él plantó hace 7 años. Es un símbolo de continuidad de vida que persiste a pesar de todo.
Don Mateo pasa sus días finales en el orfanato, haciendo lo que siempre amó: cuidar las rosas, enseñar a los niños, compartir historias con sus compadres. No busca más reconocimientos, no da más entrevistas, no persigue la fama, simplemente vive con la conciencia tranquila de un hombre que cumplió su promesa. Una tarde de marzo, mientras poda las rosas, uno de los niños más pequeños le pregunta: «Don Mateo, ¿es verdad que usted fue un soldado famoso?». Él sonríe y responde: «Fui un soldado, sí, pero lo más importante que hice no fue en el campo de batalla. Fue aquí, cuidando estas rosas y cuidándolos a ustedes». El niño asiente, satisfecho, y corre a jugar. Don Mateo observa el jardín, las rosas rojas floreciendo bajo el sol de Jalisco, y siente que finalmente, después de tantos años, está en casa. El legado del comandante Lobo no está escrito en libros de historia militar, ni en archivos clasificados. Está escrito en las sonrisas de 42 niños que crecen seguros, en los 13 hombres que encontraron propósito después del servicio, en las comunidades que aprendieron a resistir con dignidad. Está escrito en cada rosa roja que florece en el jardín del orfanato Santa María de los Ángeles, recordando que incluso en la tierra más oscura, la belleza puede crecer. Y está escrito en el corazón de un hombre que perdió a su hija, pero encontró una familia. Esa es la historia del jardinero que protegió un orfanato, del comandante que nunca olvidó su juramento, del guardián silencioso que demostró que el verdadero heroísmo no está en la violencia, sino en la protección de los inocentes. Y esa historia, como las rosas, florecerá para siempre. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte el próximo drama. Dale like y déjanos en los comentarios qué lección te llevas de la historia de Don Mateo. Nos vemos en la próxima historia.